un nuevo programa de Enrique Yo Camino a la Santidad. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una semana maravillosa y nosotros tenemos mucho material en este programa para pasarles, para compartir con ustedes. La línea de comunicación es 11 30 98 000, es un WhatsApp, nos mandan ahí los mensajes y nosotros les vamos a estar respondiendo a la brevedad. También tenemos un mail que es enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com, donde pueden encontrar información sobre la vida de el venerable Enrique Yo en www.enriqueyo.com. También está en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Colocando Enrique Yo Oficial van a tener toda la posibilidad de leer la historia del venerable Enrique Yo y cómo sigue la causa de beatificación. La jornada anual de ACDE Joven propuso un recorrido introspectivo en el que las nuevas generaciones explorarán los desafíos de un contexto tecnológico, cultural y social abrumador, que es lo que se viene, ¿no? Ya está en nuestra sociedad, pero es lo que viene en camino para todos. Sin dejar de lado la situación actual, la jornada buscó estimular una mirada superadora que contribuyó a construir un futuro en el que las personas encontraron armonía entre su vocación y una vida plena. Ante todo, surgieron algunas preguntas. ¿Cómo encontrar la paz? No queremos adaptarnos para sobrevivir, queremos vivir. Durante la jornada se escuchó testimonios de profesionales con éxito en este contexto. Y también se debatió y se reflexionó entre los presentes. Vamos a compartir la presentación realizada por Ana Pico, directora ejecutiva de ACDE, y por Roque Romano, presidente de ACDE Joven. Piensen fuertemente, oren los que oran, recemos los que recemos, para que esto se acabe pronto y que la gente que la está pasando tan mal encuentre un minuto de paz como nosotros les proponemos ahora a ustedes. Mi trabajo hoy es contarles que ACDE no solamente son dirigentes de empresas, sino que la realidad es que hoy ACDE abraza a todas esas personas y espíritus emprendedores, profesionales independientes, personas que trabajan en relación de dependencia, que todavía no son jefes, pero quieren ser jefes, o no, o quieren armar su empresa. Y es un lugar que abarca a todos, así que no le damos importancia a la parte de dirigentes. Eso quedó porque fue fundado por dirigentes, pero hoy abarca a todos. Y por eso tenemos un grupo joven que los abarca a todos ustedes. Por eso, después de la jornada, queremos invitarlos a que conozcan más ACDE Joven, nos consulten todo lo que hacemos, porque creo que es un lugar que hay un montón de actividades y es un espacio para todos y no necesariamente para las personas que hoy están liderando alguna organización. Y en la presentación se encontraban Matías Lanz y Macarena. También acompañó Leandro Casilla, un equipo que tiene la jornada anual ACDE Joven. ¿Por qué decidimos hablar de la paz? Maca, ¿nos podés contar por qué vamos a hablar de búsqueda de paz? Sí, les voy a contar, pero quiero hacer presente a Lechi, a Leandro, que es el tercer organizador que no pudo venir porque nació su hijito y vive en Santa Fe, en Rosario, así que desde acá le mandamos un fuerte abrazo a Lechi. Fuimos nosotros tres, que estamos desde enero trabajando, e hicimos una encuesta y entrevistamos a distintos jóvenes para ver en qué andábamos, ¿no? Qué es aquello que nos resonaba, aquello que nos inquietaba o aquello que nos atraía. Y en estas encuestas todo el tiempo se repetían algunas palabras, algunos sentimientos, como la angustia, la inquietud, la incertidumbre, el miedo. Y cuando nos encontramos con todo esto, dijimos, ¿vamos a hablar de incertidumbre y de miedo?
o buscamos una respuesta a todo esto que estamos viviendo. Así que la respuesta común que encontramos ante las distintas situaciones que nos planteaban era la falta de paz. Y dijimos, necesitamos buscar paz, necesitamos encontrar paz. Así que así fue que surgió el tema y fuimos dándole como una vuelta más y dijimos, ¿qué aspectos son los que nos afectan o los que nos llegan a todos? Entonces construimos esta jornada en base a 3 pilares que nos llegan a todos. Uno es el trabajo, nosotros con el trabajo, cómo encontramos paz en el trabajo, cómo vivimos la vida laboral, mejor dicho. Nosotros con nuestros vínculos, cómo nos vinculamos, estamos hiperconectados, no tenemos mucho tiempo para nada, no tenemos tiempo para nosotros. Y ahí surgió el tercer aspecto, que es cómo estamos con nosotros mismos. Cuando llega la noche y nos acostamos a dormir, qué hay en nuestra cabeza, qué hay en nuestro corazón, cómo nos sentimos sobre todo. Así que bueno, así propusimos este viaje, este camino, así le decimos, desde afuera hacia adentro, cómo vivimos la vida, cómo es un día a día nuestro. Vinculado a lo que hablábamos recién, esto de ser empresarios de empresas que se fundaron hace mucho tiempo y que podríamos decir que son sobrevivientes en una Argentina que, vamos a decirlo en términos positivos, pero que nos desafía constantemente de una manera que muchas veces es difícil de prever. Sabemos que va a haber crisis, no sabemos por dónde va a venir por ahí. Entonces, por ahí, desde ese lugar, ¿qué aprendizajes creen que tienen o que han sacado de pertenecer a este tipo de familias que han hecho una apuesta? Hoy creo que ser empresarios, y esto también lo predica ACDE, es una apuesta y es un sacrificio, y dar trabajo, como también decías recién Martín, es una responsabilidad, y esto de portar apellido a veces lleva más, parece que uno tiene beneficios, pero bueno, en realidad son muchos más también los deberes. Entonces, ¿qué aprendizajes podrían compartirnos hoy de ser parte de empresas que están hace tanto tiempo reinventándose y siendo sobrevivientes en una Argentina desafiante? Bueno, con 78 años de compañía, imagínate que pasamos por muchos gobiernos, muchas crisis, no me las acuerdo a todas. Sí tengo el recuerdo de una, la del 2001, que eran mis primeros años en mi trabajo, en mi vida corporativa. Tenía 3 años trabajando, venía todo bien, de repente 2001. La mayoría de los chicos que están sentados acá no tienen ni idea de lo que es la crisis del 2001. Después googleen, corralito, había una pseudomoneda que decían patacones, nos pagaban en patacones. O sea, veo la crisis que tenemos ahora, ponele, y digo, no sé si es mejor o no, no sé, es distinta, ¿no? Entonces digo, bueno, otra vez el cimbronazo. Entonces, para mi tercer año de vida corporativa, ver ese cimbronazo, yo quiero aclarar que por ahí yo tenía mi escritorio y mi cosa en el área de sistemas, pero papá hizo algo que estuvo buenísimo. Nos invitaba, ahí ya mi hermana Larisa había empezado a trabajar con nosotros también, y nos invitaba a las reuniones ejecutivas que hacían como entre ellos, ¿no?, los directores y los ejecutivos, a escuchar. O sea, recién empezábamos, pero como somos parte de la familia, digo, vengan a escuchar. Por ahí nosotras, no sé, hablaban de cosas que ni idea, después es como que empezás a asimilar todo lo que escuchabas. Y me acuerdo que íbamos a las reuniones donde hablaban cómo saltear esa crisis del 2001, yo no lo podía creer. Yo en un momento lo veía, obviamente había todo un cuerpo directivo, la decisión siempre la terminaba tomando papá con el consejo de todos, pero bueno, era el presidente, el CEO. Y yo en un momento, en mis 3 años de compañía, que yo era súper conservadora, viste que pagabas el crédito y hacía todo lo que tenías que hacer, ver que pedían créditos para pagar sueldos, pedían créditos para tapar cosas, y era una cosa que redoblaba la apuesta, o sea, ante una crisis redoblaba la apuesta, y acá lo único que dijo es, no podemos ni retroceder medio metro, porque tenemos que salir para adelante. O sea, si retrocedemos, vamos para atrás, acá hay que salir para adelante como sea. En un momento donde las empresas despedían personal, ¿no?, despedían gente, lo único que quería hacer él era no tocar la nómina, no despedir gente, era lo único que lo desvelaba, ¿no? Entonces yo decía, Dios mío, está loco. Decía, yo veía todo, ¿entendés? Digo, la deuda la vamos a pagar nosotros. ¿Viste cuando vos empezás a pensar y decís, no opinás, porque no podíamos opinar, ¿entendés? Pero digo,
esto lo vamos a terminar pagando de acá, no sé, ni idea, 20 años, o sea, una locura. Y el gran aprendizaje de ese momento fue, digo, ahí prevalece, ¿no? Lo que es la familia, los valores, la cosa, la gente, que me decía mi abuelo, estar cerca de la gente. Él lo único que le importaba era que su gente esté bien, ¿entendés? Entonces era como que sacrificaba un montón de cosas, pero la gente no se toca. Entonces digo, fue un gran aprendizaje, ¿entendés? Porque digo, nosotros, como bien decía recién Martín, tenemos el apellido en la empresa, portamos el apellido y tenemos más obligaciones que otra cosa. O sea, nosotros tenemos que cuidar, o sea, digo, tenemos que cuidar nuestro nombre, porque es nuestro nombre en realidad, ¿no? Sí, claro. Y digo, y ahí yo empleada en un escritorio haciendo, no sé, páginas web, las cosas de tecnología que hacía en ese momento, ahí caí la responsabilidad que tenemos como empresarios, ¿no? Porque en un momento vos decís, sí, tenés una empresa, está todo bien, qué sé yo, digo, pero en ese momento la responsabilidad, ahí vi la responsabilidad que teníamos. Y yo dije, esto va a caer sobre mí en algún momento. Digo, ahí empezás a caer un poco digamos, con la responsabilidad que uno cuenta. Yo creo que en Argentina hay muchas crisis todo el tiempo y por ahí esta es una grande también. Hay muchos chicos que por ahí están pensando en emprender, porque acá creo que la mayoría de los chicos, yo tengo hijos también en la edad de ustedes, que lo único que quieren es emprender, empezar cosas, en un contexto de Argentina que no es favorable. Pero hay algo que es una frase vieja que decía mi abuelo, que está muy vigente, que crisis es igual a oportunidades. En todo contexto de crisis siempre va a haber un agujerito donde a alguien se le ocurre decir, che, esto puede funcionar acá. O sea, todo lo demás se cayó, pero esto puede funcionar. Entonces, digo, la cabeza del emprendedor está todo el tiempo maquinando y aunque haya crisis, digo, las ideas surgen. Después, obviamente, hay que remar de cómo se hace en un contexto como el que tenemos para emprender. Pero hay un montón de empresas argentinas que llegaron a ser unicornios que han crecido en épocas de crisis. No las quiero nombrar, pero sí, claro. Nosotros conocemos un montón de casos de empresas que decís, ¿cómo surgió esto en un contexto que era totalmente desfavorable? Bueno, creo que nunca hay que perder la esperanza. Creo que si tenemos una idea hay que empujarla y hay que darle todo el corazón y hacerlo con mucha pasión. Cuando vos haces las cosas con mucha pasión, te vas a dar la cabeza contra la pared 1000 veces, pero en algún momento sale. En un momento es como que surge. Espectacular. Muy bien, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que la pasión que uno le imprime al trabajo es fundamental. Todo lo que uno puede hacer con pasión termina saliendo adelante. Y la paciencia, hay que tener mucha paciencia. Pero los argentinos somos especialistas, estamos muy acostumbrados a las crisis porque es un país muy cíclico. Mi abuelo o mi padre el Rodrigazo, el tequila, el 2001, ahora estamos también en medio de una crisis, pero hay que pensar siempre, el empresario tiene que tener los pies sobre la tierra, pero con una mirada al futuro optimista, porque los políticos pasan, las crisis pasan, a nosotros yo vendo un producto masivo, a mí me votan todos los días desde la góndola del supermercado si me eligen o no me eligen. Es decir, uno tiene que tener una mirada, aunque acá te come la coyuntura y el corto plazo, tenés que tener una mirada de mediano y largo plazo permanentemente. Un momento del día, aunque sea 5 minutos, cuando te estás duchando, tenés que estar pensando qué va a pasar dentro de un par de años y tener la mirada puesta ahí. Tenés que tener una mirada optimista. Yo creo que las crisis uno las va surfeando y lo más importante es rodearse de gente que sepa, es decir, de gente capaz. Vos, por más que sea una empresa familiar, no puede entrar toda la familia a la empresa. Tenés que tener un protocolo familiar donde se limite la entrada de las familias. No todos son capaces para lo mismo y no todos tienen por qué estar dentro de la empresa familiar. Pueden aprender a ser accionistas sin participar en la dirección de la empresa. Y sobre todo armar equipos con gente joven que esté capacitada, profesionalizada. Eso te ayuda mucho y mirar los ejemplos que te rodean y en alguna forma es bueno a veces copiar y saber copiar bien o imitar los buenos ejemplos.
hemos pasado la empresa con 81 años, 78 años, es lo mismo, por distintas situaciones difíciles del país y de contexto mundial, pero siempre pensando, reitero, con esperanza, porque Argentina es un país que da muchísimas oportunidades, así como le dio la oportunidad a mi abuelo, que era un inmigrante que llegó a Argentina, pone un emprendedor, era lo que sería en este momento, un pequeño negocio, y bueno, después mi padre con sus hermanos lo continuó, y después nosotros, y no toda la familia está dentro del negocio. Hemos tratado de diversificar en otros emprendimientos para darle para dar lugar a aquellos que quieran y tengan capacidad para llevarlos adelante. Así que yo viéndolos a ustedes, que tantos hay acá y muchos se han venido de La Plata, eso imprime, es decir, eso imprime que hay un país futuro, que hoy los chicos se tienen que quedar, no se tienen que ir, porque yo creo que lo que viene es mucho mejor de lo que pasó, es totalmente distinto, y que ustedes van a ser mucho mejores que nosotros. Ustedes van a ser mucho mejores que nosotros porque van a tener otra experiencia, otra formación, otras vivencias, y van a ser los que hagan que Argentina y el empresariado, que somos, como dije al principio, parte de la solución de todo este tema, porque somos los que tenemos que crear riqueza. No hay que tener vergüenza de decir que el empresario tiene que crear riqueza, porque de ahí viene realmente la fuente de trabajo, y nuestra primera función social es dar buen trabajo, pagar buenos sueldos, que la gente que trabaja con nosotros esté bien. Entonces, bueno, es un desafío que tenemos todos y que tenemos que llevar adelante. Gracias, gracias. Qué bueno esto de cuando nos come la coyuntura, que es lo que dijiste, Martín, creo que nos pasa a todos, que nos come la diaria, nos come decir, soy capaz de redoblar la apuesta cuando todo el mundo parece que se quiere bajar del barco, porque tengo la visión más lejos. Me parece muy valioso, y esta combinación de palabras que salió, esto de pasión y paciencia, que pueden parecer antagónicos, pero creo que son dos condimentos muy importantes para lograr casi cualquier éxito en la vida. A veces la paciencia nos cuesta un poco más, porque nos come la coyuntura, justamente. Pero bueno, esto todo va llevándonos a la próxima pregunta, que es, a veces la coyuntura nos exige, nos toca la puerta, y a veces, si bien ustedes tienen roles de liderazgo, ¿cómo cultivan la confianza en ustedes mismos? Porque hay días en donde no deben tener tantas ganas de salir al mundo, de luchar, deben estar abatidos y cansados y desilusionados quizás. Bueno, ¿cómo cultivan la confianza en sí mismos cuando les cuesta? ¿Y dónde encuentran paz? ¿Cuál es su refugio? ¿Dónde se pueden, rendirse en el buen sentido y encontrar esa paz que todos necesitamos para después salir de nuevo con nuevas energías? Bueno, voy a, como las damas ya se dio la dinámica, es así. Claro, es como, bueno, confianza. Yo creo que cuando sos joven es mucho más difícil, vas aprendiendo en el camino. A mí me tocó ser la primera de las hermanas empezar a trabajar, entonces empezar a trabajar en un contexto donde sos la hija de, es mucho más complejo, porque tenés que trabajar el doble, tenés que demostrar el doble, y sí, era la realidad. Entonces tenés que demostrar que realmente estás ahí porque sabés hacer las cosas y las podés hacer bien, y no solamente porque, hola, me llamo igual que, ¿entendés? Era como un poco complejo. Entonces eso también te tiraba un poquito abajo, ¿no? Porque uno podía venir con toda la confianza del mundo, pero, viste, en el mundo corporativo te das la cabeza contra la pared 1000 veces. Uno trabajaba en un equipo de trabajo donde aprendés a convivir con ellos. Tenía una ventaja, que mucha de la gente que trabajaba con nosotros en Buenos Aires era de Casilda. Entonces a mí ya me conocían de otro lugar. Eso ayudó mucho, lo tengo que reconocer, porque no era solamente la gente de Buenos Aires que por ahí tenía prejuicios y que me conocía, sino que la mayoría eran mucha gente de Casilda que se trasladó a trabajar con nosotros a Buenos Aires cuando papá abrió la empresa en Buenos Aires. Entonces ya era como que me conocían de otro lugar, y eso fue más fácil. No obstante, creo que en mi carrera dentro de la compañía, el primero que confió en mí fue mi papá, digamos, ¿no? Porque él el primer día fue claro, me dijo, si haces las cosas bien te quedás, si no volvés a tu casa. Yo ganas de volver a mi casa no tenía, porque me gustaba mucho lo que hacía, me gustaba levantarme, tener toda esa adrenalina de los líos de resolver en la empresa y demás.
Y fue como algo, como una cosa silenciosa que estuvo dando vueltas. Yo no dependía directamente de él, yo dependía del CEO, que no era de la familia, y me tenía como muy cortita. Y creo que eso me ayudó mucho. Tenerlo cerca, pero no encima. Sabía que confiaba en mí, entonces eso me daba por ahí las ganas de decir que si estaba haciendo las cosas bien, seguía progresando, y si no, me tenía que volver a mi casa. Era clarísimo. ¿Y dónde encontraba la paz en esos momentos? En mi casa. La transición entre el trabajo y mi casa, que era ese viaje en auto que hacía, me permitía sacarme un sombrero, ponerme otro, y cuando llegaba a mi casa y me empezaba a ocupar de mis chicos y de lo cotidiano, era como que sacaba toda esa carga que tenía, el estrés del trabajo por ahí en esos momentos. Nos está quedando poco tiempo, me podría estar, pero le vamos a dar la palabra a Martín. Por favor. Gracias, Vero. Y uno tiene que competir con uno mismo, tratar de superarse todo el tiempo. No es fácil, porque uno se equivoca, como dije al principio, y tiene que transformar esos errores en éxito, dejarlos pasar y empezar con otro emprendimiento. Y para eso sirve tener una visión a mediano y largo plazo. Obviamente que la familia es un lugar de refugio. La parte interior, no se puede uno olvidar de la espiritualidad de la persona, es decir, uno no es que trabaja todo el día como una máquina, entonces esa parte uno la tiene que seguir cultivando, tiene que ser reflexivo, eso es algo que yo por lo menos para mí es donde yo me refugio, y después en los amigos obviamente, en el equipo que uno va formando, en el proyecto que tiene, que no tiene que ser un proyecto chiquito, uno tiene que pensar, hay que pensar a lo grande, chicos, hay que pensar a lo grande en todos los sentidos. Y después ya la vida la realidad te va acomodando. Y creo que el refugio principal, sí, yo creo que es la fe. Yo creo que es la fe y la parte espiritual, que uno no se tiene que olvidar de la de uno y de los otros, de la gente que trabaja con nosotros, que también somos de alguna manera responsables de cultivar o sembrar esa semillita en la gente que tratamos a diario. Qué importante todo lo que nos contó Verónica Andreani, que es la directora del grupo de logística de Andreani, Martín Cabrales, el presidente de Cabrales de Sociedad Anónima. Y la verdad que muy interesante escuchar de qué manera se piensa en las grandes empresas. Tal vez de esa manera también podemos ir comprendiendo cuáles son sus realidades y por qué realizan determinadas acciones que cuando no conocemos podemos opinar de una manera distinta. ¿Qué nos permite ACDE? Justamente compartir ideas y propuestas. Ahora nos vamos a un corte y enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad.